A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Maldita policía. ¿Se acuerdan? Con estas dos palabras que se hicieron carne entre los argentinos a partir, sobre todo, del asesinato de José Luis Cabezas, aquel del que todos dijimos que no nos íbamos a olvidar y hoy muy pocos recuerdan, se hizo carne esta frase, maldita policía. O lo de Costecchi y Santillán, 13 años después, cuyas muertes nos mostraron otra vez lo peor de la política, lo peor de la policía y lo peor de los medios hegemónicos. ¿Se acuerdan en el título, no, de tapa de Clarín? La crisis causó otras 2 muertes. No hablaban del comisario Franchotti, ni el ex cabo Alejandro Acosta. Hablaban de que la crisis causó otras 2 muertes. Hoy, 28 años después, chocamos de nuevo contra la realidad de que de 1997 hasta ahora cambiaron muy pocas cosas. La policía bonaerense sigue siendo una estructura de formas mafiosas en la que el poder político es un esclavo permanente, con Duhalde, con Rucauf, con Solá, con Scioli, con Vidal o con Kicillof. La Libertad Avanza puso como primer candidato en la tercera sección electoral a un comisario desconocido, que había sido concejal por el pueblo en Florencio Varela, pero la verdad que ninguno lo conocíamos. No había más antecedentes y parecía raro que pusieran a un desconocido. Bueno, la noticia es que hace 48 horas desplazaron a 24 policías bonaerenses, 2 de ellos de altísimo cargo, comisarios mayores, es decir, el cargo inmediato inferior al del jefe de la policía, de altísimo cargo, y que están acusados de confabulación y de intento de golpe institucional. Tanto los 24 desplazados como el excomisario Maximiliano Bondarenko, que de él hablamos, él es el candidato de la Libertad Avanza. Gente que fue puesta allí por Sebastián Pareja y Karina Milei. Ahora está muy claro por qué pusieron a este comisario desconocido. Porque Bondarenko, en una sección estratégica como la tercera, donde hay 5 millones de votos, es el jefe de una banda de policías que ya estaba trabajando, y así lo indican los materiales que encontraron en las computadoras y en los celulares que secuestraron, estaban trabajando para desestabilizar al gobierno de Axel Kicillof. Son 24 policías de ellos, la mayoría de la división de la policía ecológica. Usted dirá, policía ecológica, sí, es un nicho de recaudación, todos sabemos que ilegal, que tiene como coto de caza a las empresas que no tienen que contaminar, imagínense ustedes el Riachuelo y demás, y contaminan igual. Porque los que lo tienen que controlar, en este caso la policía ecológica, no los controlan. Imagínense por qué. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que era una célula militante de la Libertad Avanza a las órdenes del comisario retirado y candidato a legislador, Maximiliano Bondarenko, con recursos públicos para financiar la campaña electoral, porque operaban desde oficinas estatales, por eso los recursos públicos, desde las sedes de la policía y con computadoras y materiales del Estado, del mismo Estado al que decían que debían proteger. Y lo más grave es que se encontraron documentos que hablaban de apoderarse de la cúpula policial, pasando a retiro a muchos mandos actuales, que seguramente no serán puros y transparentes, como una Carmelita descalza, pero al menos no participan de conspiraciones antidemocráticas. Lo que se detectó es una división de la policía conducida desde afuera por un policía retirado, que trabajaba como una célula militante de un partido político a las órdenes de un candidato para desestabilizar al gobierno. Les reitero esto porque es interesante la alusión a lo del pasado. Una división de la policía conducida desde afuera por un policía retirado. ¿Se acuerda de los policías sin gorra? La cúpula de policías retirados que manejaban a bonaerense en la época de Duhalde. Bueno, lo mismo. ¿Y quién es Bondarenko? Bueno, Bondarenko en los primeros 8 años de su carrera ascendió 6 veces, esto consta en su legajo, es decir, la carrera que tenía que haber hecho en 30 años la hizo en 6, ayudado por el poder político, especialmente en la época de Macri. Y a partir de 2016, con el macrismo, empezó a hacer actividad política. Fue concejal, después volvió a la policía, y un compadre de él, así, con relación de padrinazgo de los hijos, que era jefe de la policía ecológica, le ofreció poner a disposición toda esta estructura para financiar su campaña, Recuerden que recaudan ilegalmente, financiar su campaña. Tenían un grupo de chat al que bautizaron como Grupo Rocket, para el que no lo sepa, eran los malvados de la serie de dibujos animados Pikachu, a los que curiosamente les salía todo mal, para esta gente también. Y en este grupo Rocket de chat figuraban posteos supuestamente de Bondarenko en el que les informaba, estoy yendo a la Casa Rosada para una reunión.
¿Y con quién se reunía Bondarenko? La justicia, porque esto ya está en manos de la justicia, va a tener que investigar los vínculos de este comisario, candidato con el gobierno nacional, con la Casa Rosada. Tras la denuncia contra los 24 confabuladores, ¿quién lo recibió a Bondarenko y quién dio una conferencia de prensa de Bondarenko? Patricia Bullrich. No nos sorprende a nadie, ¿no? Esperemos que los que dicen haber acordado con Kicillof lo apoyen de verdad. Y así como el axelismo sigue pidiendo la libertad de Cristina. Esto va a ser realmente decisivo. Lo que está claro es que se nos viene una campaña más que sucia. De acá al 7 de septiembre vamos a tener mucha mugre saliendo a flote. Una azafata de avión diría ajustense los cinturones porque va a haber mucha turbulencia y solamente nos queda resistir. Por eso, como les decimos siempre, bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, buenas tardes. Como cada viernes a las 5 de la tarde empezamos Tiempos de Resistencia aquí desde los estudios de Radio Con Aguante, programa número 72, si la cuenta no me falla, de 71. Bueno, yo puse 71 en la hoja de ruta, pero bueno, tengo las dudas de que está bien esa hoja de ruta. 71 o 72 aquí en Radio Con Aguante. Bueno, con equipo completo hoy vamos a empezar a saludar como siempre hacemos por la izquierda mía, no es una preferencia ideológica, o sí. Marta Zubiría, ¿cómo está? La China Zubiría. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y pensando en lo que vos dijiste sobre los policías, porque están estos policías, pero también está el que los denunció. Claro. O sea que bueno, por ahí de alguna manera no creo que se pueda equilibrar, pero bueno, no, siempre hay algo para rescatar. Es que después lo hablamos, pero esto de ahora vamos a ir con las presentaciones, pero esto es de una gravedad institucional, es casi un golpe de Estado. Terrible. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, un poco resfriada, pero bien. Bueno, todavía cantamos, decía cantamos. Víctor Heredia. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, buscando un contacto para ver si puedo aprobar comprando el examen de Jardín Salita de 5, que me quedó colgada. Está bien. Viste que pasó en la universidad. Yo repetí 3 veces Jardín de Infante, no sé vos cuántas. Sí, no me daban una materia que finalmente me anotaron igual, pero bueno. Yo creo que a mí me dejaron, me echaron, me dijeron, vaya, Calabozo, vaya. ¿Vaya Calabozo o vaya al Calabozo? No sé si fue literal, no sé si fue literal. Licenciada Mariana Mensurio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas. Y me quedé pensando que si los que tiraron caca en la puerta de Esper eran terroristas, ¿qué serán estos, ¿no? Claro. Es una... No, no es el territorio de Arroyo Salgado. ¿Y qué serán los que...? No, porque por ahí... ¿Y qué serán los que dijeron que salgan con los tanques a matarlos? Claro, por eso digo... las interpretaciones rara, ¿no? Nosotros queremos pensar con un sentido común que creemos que tienen ellos y no es el mismo. No, claramente no. Imagínense que el gobernador de la provincia de Buenos Aires sea Sebastián Pareja y 24 policías se confabulan para ayudar a Kicillof. Imagínense el país. Milei decretando un estado de excepción. Patricia Bullrich mandando fuerzas federales para intervenir, para quitarle la libertad a los bonaerenses. No sé, Sturzenegger sacando alguna ley para habilitar que los empleados estatales delaten a lo que sepan. Sí. Esta semana no se entendió mucho lo que dijo Patricia Bullrich, viste, no. Que siempre medio es raro lo que dice. Es raro cómo habla Patricia. Explicar y sí, no, claro, es que oscurece esto. Tendrá que utilizar otro octanaje en el no sé, tinto. porque es padrino del padrino, con a su vez otro padrinazgo, que estaban todos en un asado. Muy apadrinados todos. Y por eso Kicillof, que es inútil, porque no le pueden decir corrupto, entonces le dice el inútil. Claro. No le pueden decir corrupto. Lo denunció. Porque estaban en un asado, que es una cosa natural. Por eso le dicen soviético. Está todo en la justicia, la División de Asuntos Internos allanó, la Policía Ecológica y otras dependencias más. Tienen todas las computadoras, tienen todos los grupos de chat de los teléfonos, porque hicieron bien en bautizarse como Grupo Rocket. El que vio Pikachu alguna vez, yo la veía por mis hijos, por mi hija, eran muy torpes, ¿no? Eran muy malos, pero muy torpes. Igual te digo, no es
Pokémon. Pokémon. Tiene razón. Me sopla. Tiene razón. Pokémon. ¿Pero Pokémon. Pikachu no era de Pokémon? Sí, pero era un personaje. Claro, bueno, pero era de Pokémon. Ahí está. Sí. El chiquito de las cámaras me está diciendo todo por acá. Ellos la veían. Es que yo la veía a mi hija. Yo la tenía puesta en la televisión, pero la veía a mi hija. No, lo que estaba pensando es que no están cesanteados. No, están desplazados. Desplazados. Algunos porque medios dijeron que los habían cesanteado. No, tienen que hacer todo un sumario todos interno. sumarios, es largo esto. Y como está en la División de Asuntos Internos y en la Justicia, podría pasar que Asuntos Internos declare la cesantía y después la Justicia de los meta presos. Algunos de ellos por lo menos. Ahora, la ¿Sí? persona ¿Decís? Sí. la persona que ¿La justicia? ¿Cuál justicia? La Justicia bonaerense. ojo, porque ahí tenés a Ramos Padilla y Sí, otra según- visión, según federal, donde ¿no? caiga, Estamos hablando ¿no? de la federal. No, y sí, estamos hablando de la federal. Hablando de la federal, esta semana se creó un registro, un número de teléfono donde los propios policías pueden denunciar a otros policías. Está bien. Bueno, entonces acá está bien lo que pasó. O sea, está bien, para un lado sí, para el otro no. No sé si no se va a si la línea esa no se va a saturar. ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la federal entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿no? No creas, a veces hay negocios que Claro, se disputan. Claro, bueno, pero es otra cuestión. Y bueno, pero, Pero eso no se denuncia, a veces ya. pero ¿Pero vos qué? tenés una banda que está por quedarse con un negocio tuyo, hablo de la propia policía, Sí, y ahí bueno, la sí, denunciás, sí. claro. No, pero aunque fuese por una cuestión ideológica, yo no digo que esté bien, yo lo sacaría de la fuerza. Imagínate. Sí, pero no podés desplazar a alguien sin Claro, tenés que corroborar hacer todos los algo pasos. que Claro. efectivamente esté implicado en el tema. Asuntos Internos está trabajando en eso, están desplazados, o sea, están cada uno en su casa. Claro. No pueden ser policías por el momento, pero todavía no los echaron, tienen que hacer un sumario, obviamente. No, es de una gravedad institucional impresionante, es casi un golpe de Estado. Bueno, Sí, no nos olvidemos que en muchos países, justamente, sobre todo en la zona de Sudamérica, son los policías los que hacen los intentos de golpe de Estado, ¿no? Bueno, en Ecuador O sea, pasó. que pasó en Ecuador, Claro. en Bolivia también. Hubo Yo algún recuerdo que intento. a Ricardo Obregón Cano en el 74, el golpe que lo desbancó a él y a Claro, Tilio López fue dado justamente. por la policía pues, al mando de un señor que se llamaba Claro, Lacabane. sí. Sí. Así que bueno. Vamos a saludar a Guillermo Guerra, nuestro operador, a Pablo Fernández, el operador de las cámaras. Y Guille, como es una persona tan eficiente, seguro que tiene ahí la cortina de las 5 noticias de la semana, como siempre, así que vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Abren la canilla del negocio y la cierran para los hogares con deuda. El gobierno reformó por decreto el marco regulatorio para la prestación del servicio de agua potable y cloacas y avanza con el proceso de privatización de AISA, habilitando la venta de acciones y los cortes del servicio por falta de pago. La nueva norma modifica el decreto del 2006 que estatizó la empresa y que establecía que las acciones serían intransferibles. Hoy, 6.222 empleados no saben cuál será su futuro y los habitantes del AMBA y de la ciudad de Buenos Aires deberán comenzar a preocuparse por la potabilidad del agua. La motosierra no elimina el hambre. El gobierno eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil, organismo que acreditaba la existencia de las asociaciones que prestan servicios alimentarios a los sectores más vulnerables. La decisión impacta en las organizaciones sociales que gestionan la asistencia alimentaria en cada punto del territorio nacional. El registro fue creado en julio del 2020 para dotar de máxima transparencia la asignación de recursos públicos. El virrey Lamelas viene a vigilar a las provincias. Peter Lamelas está listo para desembarcar en la Embajada de Estados Unidos en Argentina con un libreto explosivo, apoyo total a Javier Milei, injerencia política en las provincias, ofensiva judicial contra Cristina Kirchner y un fuerte rechazo a los vínculos con China. El futuro embajador prometió recorrer las 23 provincias para dialogar con los gobernadores y vigilar que no hagan acuerdos con los chinos. El arco político opositor contrarrestó esta futura intromisión. Hace 80 años era Braden o Perón, ahora es Lamelas o Argentina.
Represión acelerada. La Comisión Provincial de la Memoria presentó un informe sobre la represión a la protesta social en lo relevado durante el primer semestre de 2025. En él advierte el crecimiento exponencial de la represión. Al menos 1.251 personas fueron heridas, 36 más que en todo el año pasado. Las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad de Buenos Aires reprimieron más de la mitad de las manifestaciones que se realizaron en la ciudad, ámbito casi exclusivo de la aplicación del protocolo antipiquetes. Uno menos cada 15 minutos. El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró que entre despedidos, jubilados, contratos no renovados y retiros voluntarios, los empleados públicos desafectaron ascendieron a 52.309 en 18 meses. La desafectación se viene dando a razón de 2.906 personas por mes, 96,9 por día o un poco más de 4 por hora. Bueno, tenemos la cortina de la buena noticia. Vamos con eso. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, que tengo. Bueno, la buena noticia de este viernes viene nuevamente de una decisión judicial. Estamos a full con las decisiones judiciales, porque la semana pasada dimos como 4 y hoy tenemos... ¿Se acuerdan que hace una semana hablábamos de que la Gendarmería había archivado el sumario por ley accional del gendarme que valió a Pablo Grillo, al fotógrafo? Bueno, sin embargo, en lo que podemos llamar la justicia ordinaria, la causa está avanzando porque para el 2 de septiembre la jueza María Servini citó al gendarme que disparó contra Pablo Grillo a declaración indagatoria. Héctor Jesús Herrero es el autor del disparo del proyectil de gas lacrimógeno que hirió en la cabeza al fotoperiodista. Así que el 2 de septiembre... 131 días se tuvieron que esperar para que haya una decisión judicial, peor es nada en este caso. Y yo estaba hablando de la Comisión Provincial por la Memoria que había hecho este relevamiento, y el caso más grave que se registró en este primer semestre fue precisamente durante la represión de ese 12 de marzo, es el que fue el día que se agredió a Pablo Grillo, y ese día se detuvieron a 114 personas y constituyó el mayor despliegue represivo desde el 2001. Así que bueno, y al margen de esta buena noticia, sí decir que esta semana hubo una entrevista al hermano de Pablo Grillo y que bueno, las secuelas que le han quedado, no es que quedó vivo, es muy fuerte, no puede, por ejemplo, comer y escuchar música, tiene que hacer una cosa a la vez. No puede ser dos cosas al mismo tiempo. Su cerebro no le permite concentrarse en dos cosas al mismo tiempo. Así que bueno, esperemos que la justicia siga, porque si bien no lo mató, el daño es irreversible. También, ¿quién lo manda a salir a cabecear? A proyectiles, sí, también, ¿no? Pero bueno, dentro de todo es una buena noticia. El 2 de septiembre habrá declaración indagatoria y veremos cómo sigue este proceso, que fue cerrado dentro de la Gendarmería, pero sigue abierto en la justicia ordinaria. Sí, lo increíble es que, por ejemplo, una mujer como Patricia Bullrich tenga tantos antecedentes, ¿no? Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, ahora Pablo Grillo, más la represión indiscriminada en la cual por ahí no hay un muerto, pero hay heridos y hay gente apaleada. Todos los miércoles hay gente apaleada, sí, y lastimada. La nena que fue gaseada por el policía, etcétera, y sigue ahí, ¿no? Y cambiamos de gobierno, tuvimos 4 años del gobierno del inútil de Alberto Fernández y no hubo ni una causa abierta, ni una investigación. Es increíble, ¿eh? Por eso yo igual espero que algún día, después de esta segunda experiencia de ella como
a cargo de la seguridad, que alguien se dedique a investigar estos Va a temas. tener fueros. Porque la realidad es que además, pero que aunque tenga fueros y que tenga lo que tenga, los fueros por te lo los pueden menos sacar, ¿eh? Sí, bueno, sí, preguntale a debido, ¿no? Por eso. Pero la investigación se puede hacer igual, y aunque no salga, Lo que por lo pasa menos es que todo el mundo sepa claramente. Alguien denuncia o Porque prosperan además esas denuncias. Además hay otro tema, que es el dinero que se gasta en estos todas las semanas. Sí, es un A mí me parece despliegue que hay- enorme. Igual a mí me preocupa la naturalización que estamos haciendo sabemos que todos los miércoles va a estar la marcha de los jubilados, que van a reprimir a los jubilados, que cualquiera que lo acompañe lo van a reprimir. Después, naturalizamos que los médicos del Garraham estén en alerta todo el tiempo porque no se llegan a cumplir sus reclamos. Entonces, digo, ya lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, No se no puede naturalicemos las cosas porque van a seguir normas PLA. Va a seguir viendo ¿cómo se llamaba el señor que hacía también las marchas en los jubilados una vez? Miscos era. Que era el otro, era Norma Pla y Miscos después tomó la posta, no me salía la palabra, de Norma eran Pla. varios, y Miscos era uno de ellos. Pero era, por eso, pero naturalizamos que la protesta es normal, y aparte, insisto, naturalizamos que los van a cagar a trompadas. Lo que naturalizamos no la protesta, sino la represión. La represión, eso, lo Es estamos que naturalizando. todo se naturaliza, se naturaliza la protesta, se naturaliza la represión, Y que los se jubilados naturaliza tengan que ir- la miseria de las jubilaciones. Porque ¿no? aparte Eso naturalizamos que ya sabemos, los miércoles van los jubilados a protestar. Claro. Bueno, listo, ya está, van a protestar. Entonces, y además ahora- los pibes del Garrahan, los residentes, los médicos del Garrahan, están protestando. Además sí. ahora también hay protestas porque parece ser que no sé si diputados o senadores pidieron que no entre la policía al Congreso para el uso de los baños. Sí, el tema de los baños es la Que ahora discusión. está generando una discusión. Lo que pasa es que ingresan, hay una cuestión. La policía no puede entrar armada, como no puede entrar a las universidades, bueno, al Congreso, sea el edificio anexo, el palacio, lo donde sea. Lo que pasa es que caminan por los pasillos del Congreso, del anexo, porque van al anexo a hacer pis, con todas las armas y caminando como con una total impunidad por los pasillos del Congreso. Invadiendo otro poder de la nación, porque ellos son poder ejecutivo. En este caso están representando al poder ejecutivo. Así que es complicada, son pequeñas desórdenes institucionales que pasan como si nada pasara. Y bueno, seguimos así viéndola pasar, y ahora pusieron los baños químicos, que tenían ducha los baños químicos. Pero bueno, ahí vamos estamos. a pasar. Yo no sé si tenés por ahí, Guille, la cortina de medio ambiente, pues vamos a entrevistar ya a nuestro entrevistado de hoy, valga la redundancia, está en comunicación, pero pasamos primero la cortina porque vamos a hablar de medio ambiente, entre otras cosas, con él. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra. Bueno, y Patricia Machado, nos presentás al entrevistado de hoy. Bueno, hoy lo vamos a ver, vamos a hablar con José Luis Fuentes, es un abogado ambientalista de Misiones y se ocupa de todo aquello que tiene que ver con la defensa de tierra, naturaleza, comunidades. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas tardes estás? a usted, al equipo, a toda la audiencia. Sí, mira, les digo a José Luis y a todos, hace exactamente un año, pero no fue a propósito, en julio del año pasado fue la primera entrevista y bueno, y ahora nuevamente, y yo me fijé y dije, parece como que lo hubiésemos hecho a propósito. Bueno, se ve que no hemos podido solucionar todos los temas, Sí. entonces por eso Pero volvemos a ver nuevamente. Les cuento que se deben haber agravado en un año de este gobierno. En realidad nosotros en aquella oportunidad lo trajimos para charlar sobre un hecho vandálico realmente que hizo una empresa, la empresa
Arauco, Sociedad Anónima, con unas familias que había, no solamente las habían deforestado el lugar, sino que las sacaron, le prendieron fuego a su vivienda. Claro. Y entonces José Luis se ocupaba de la defensa de estas familias, y eso queremos que nos cuentes. ¿Qué pasó con eso, José Luis? Bueno, eso fue uno de los casos que todavía no se han podido resolver, digamos, para beneficio de las personas que están en otro lado del mundo, ¿no? Hoy todavía podríamos decir que todos los actores vinculados con responsabilidades siguen impunes o siguen sin hacer su trabajo. Ahí podemos hablar de la Municipalidad de Puerto Banda, que es donde sucedió eso, el gobierno de la provincia de Misiones, por supuesto el gobierno nacional, y bueno, y también la empresa y el Poder Judicial, que fue que en definitiva ordenó ese desalojo que se realizó de una manera violenta, ilegal, pero no se ha logrado resolver. Hubieron algunas mesas de negociación para que la familia logre alguna tierra para poder producir y vivir, que básicamente esa fue la expectativa de la familia, no volver a ese lugar, sino que le den otro pedacito de tierra para producir sus alimentos, para poder vivir, y más allá del compromiso del municipio, eso no ha sucedido todavía, y bueno, justo lo tenemos muy en fresco porque se cumplió un año, así que lamentablemente es uno de esos casos que aún siguen sin resolverse. Qué terrible realmente, ¿no? Y bueno, y con esto del decreto de Milei, que ha significado un avance de todo ese tipo de cuestiones en lugar de ser menos, ¿no? Y que las empresas y los gobiernos y todas las autoridades se laven las manos con ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa a nivel de Misiones con todas, no sé si hay muchas o pocas, con todo lo que son las organizaciones ambientalistas? Bien, Misiones tiene una tradición bastante amplia de lucha con diferentes temas, ¿no? Vinculados al ambiente, al territorio. Por ahí tenemos una de las luchas más paradigmáticas quizás de nuestra provincia, tiene que ver con el movimiento antirrepresas. Misiones, luego de la década de 70, tuvo las consecuencias de la represa de Yacyretá, una represa muy importante sobre el río Paraná, que hoy provee prácticamente el 15% de la matriz energética de nuestro país, pero las consecuencias de esa represa las tenemos los misioneros, que estamos aguas abajo, ¿no? Las consecuencias en la salud, las consecuencias ambientales, y ni siquiera tenemos los beneficios de tener una energía barata, tenemos la energía más cara que ustedes en Buenos Aires. Entonces, hay una fuerte conciencia de lo malo que es esto para nuestros pueblos, y se quisieron hacer más represas. Entonces, una de las luchas ambientales que más significativa tuvo la década de los 90 fue la lucha antirrepresas, que logra un plebiscito en 1996, donde el pueblo misionero, el 89% de los votantes votaron por el no a la represa de Corpus y además represas. A partir de ese movimiento tenemos otros desprendimientos, ¿no? Que por momentos se juntan, que por momentos van caminando en paralelo. El movimiento de semillas, ahora hace 28 años hay encuentros provinciales de semillas nativas y criollas, porque la importancia de preservar la semilla es que se puede garantizar con la variedad de semillas la soberanía alimentaria. No siempre que tengamos semillas podemos tener alimentos. Hoy por hoy tenemos toda una corriente mundial a partir de los paquetes tecnológicos de que la semilla nos vende Monsanto o Bayer, claro, o los 2 o 3 players que hay en el mundo, que dicen que las patentan a la semilla, como que pudieran patentar algo creado. Bueno, depende en la creencia de uno, por Dios, por la Pachamama, pero ellos patentan algo por alguna modificación genética que hacen como si fuera de ellos, y después pretenden vender a los pueblos. Entonces, una de las luchas ambientales importantes en la provincia de Misiones, y este es el mes que hay encuentros provinciales y locales de semillas en todas las localidades, es muy importante entonces el movimiento semillero.
que ahora estamos. Otro de los movimientos de resistencia y defensa del territorio, que todos están vinculados de una manera, es el movimiento, por supuesto, indígena. Ahora, en este momento, estoy en un encuentro que debe haber unas 20, 30 comunidades donde se está discutiendo lo que pasa en el territorio, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tienen a tener la propiedad comunitaria, como dice nuestra Constitución del 94? Sin embargo, bueno, estamos en tiempos de retrocesos ambientales, en derechos, sobre todo en los derechos de los humildes, de los pobres. Entonces estamos acá discutiendo un poquito esa realidad y cómo dar batalla. Y sí. ¿Cómo está el tema del cambio climático afectándolos a ustedes? Este cambio climático que según el gobierno nacional no existe y según otros sectores de derecha no existe. ¿Cómo están ustedes en Misiones con esto? Hace un mes hubo un tornado en la zona de cerca de San Pedro, por ahí puede ser. ¿Se confirmó esto? ¿Fue un hecho natural? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo víctimas? Sí, hubo, ahí hay una zona de tornados, podríamos decir, que en una fracción de 50 kilómetros donde suele haber este tipo de eventos. Quizás de manera muy puntual, así como un tornado, es difícil asignarle, ¿no?, a estos eventos climáticos críticos, pero sin duda que tenemos la crisis climática y eventos muy marcados, ¿no? Tuvimos hace 2 años una sequía muy importante, claro, donde producto de la sequía tenemos los incendios provocados también para que se avance la frontera del agronegocio, de pinos o otro tipo de agronegocios. Tenemos estos eventos extremos, ¿no? Ahora tuvimos unas heladas también muy particulares. Recién estaba hablando con un productor, dice, yo hace 35 años vivo acá, nunca vi una helada de esta magnitud que les mate, por ejemplo, las batatas que están abajo de la tierra. Entonces, bueno, lo que tenemos como cambio climático son los eventos extremos, las sequías, los calores tremendos en el verano, y también inviernos particulares, como en este caso fueron estas heladas que la verdad que bueno, los productores dicen que no recuerdan que en esta zona, donde yo estoy ahora en este momento, estoy en San Pedro, que es una zona más alta, más o menos a 1000 metros del nivel del mar, que haya este tipo de heladas. Así que se siente la falta del agua, la falta del monte, ¿no? Tengo entendido, José Luis, que en la zona de San Pedro es una de las zonas más deforestadas, ¿o no? Es una... Misiones tiene zonas productivas y zonas, por suerte todavía, de un alto nivel de conservación de sus bosques. Por eso tenemos más del 50% de las especies, digamos, de la biodiversidad de nuestro país. En Misiones lo vamos a encontrar porque tenemos todavía cerca de un 50% de nuestra superficie, un poquito menos, de bosque nativo. Entonces tenemos zonas donde el monte fue transformado, en toda la zona de la empresa de Arauco, sobre la ruta 12, cercano a Iguazú, las mejores tierras de la provincia, podríamos decir, el suelo rojo profundo. Bueno, hoy está dedicado al agronegocio de pinos. Y después tenemos otras zonas. San Pedro hoy quizás no es la zona más deforestada, hay deforestación. San Pedro tiene una especie emblemática que es la araucaria, el pino paraná. Bueno, la araucaria sí está al borde de la extinción y fue prácticamente eliminada en 2 décadas porque como materia prima para las fábricas de terciado y la pastera que teníamos acá en Puerto Piraí. Entonces fue casi, y hoy está como una especie protegida, pero bueno, al borde de la extinción, muy pocos ejemplares, en una zona, por decirlo de una manera, un bosque prácticamente jurásico, una selva de araucarias con abajo chachíes gigantes, que bueno, eso prácticamente desapareció y bueno, hoy se está intentando preservar con mucha dificultad. La última por mi parte, hubo elecciones hace un poquito más de un mes en Misiones. ¿Qué balance haces de lo que pasó y cómo queda la situación política? Si nos puedes dibujar en pocas palabras el mapa político, cómo queda en Misiones, en unas Misiones donde el movimiento del gobierno nacional, La Libertad Avanza, tenía muchas expectativas que me parece que no se cumplieron. ¿Cómo queda eso y cómo ves de acá el futuro políticamente hablando? Porque vos también participaste como candidato a concejal, así que ¿cómo ves el futuro inmediato para Misiones?
El panorama es complejo en lo inmediato. Está bueno diferenciar, ¿no? Lo inmediato y lo mediato. En lo inmediato el panorama es muy complejo porque todavía sufrimos un proceso de derechización fuerte, eso se notó en las elecciones, hubo una fragmentación en la derecha, en la izquierda y en el centro que hizo que los números sean un poquito raros de leer, pero si sumamos las fracciones de derecha, se acercan a un 40 o un 50% del porcentaje de votos, que fue muy bajo también como en otras partes del país. Entonces, es complejo en lo inmediato, pero la crisis económica se está sintiendo de una manera muy importante, que observamos que aún hay sectores que tienen un apoyo tibio, moderado, pero que sigue siendo un apoyo que desde nuestro punto de vista, en lo inmediato, ya no en lo inmediato, no en los 2 meses, pero quizás en un año, sea insostenible. Hoy, en El Dorado, acá a 100 kilómetros de donde estoy, de San Pedro, hay una fábrica, la fábrica de zapatillas más grande del país. Se había cerrado su sucursal DAS, es una multinacional brasilera, se habría cerrado su sucursal, por decirlo de una manera, en Buenos Aires, quedó esta, y bueno, hoy acaban de despedir 150 trabajadores. Una planta que tenía 1.550 trabajadores en diciembre del 2015, que hoy queda con 300, ¿no? Eso es muy fuerte para un pueblo misionero, y nosotros creemos que en un tiempo esto va a ser insostenible. O sea, hasta el más optimista de los defensores del gobierno nacional va a tener que cambiar su mirada. Es cierto que juegan otros elementos como el odio, ¿no? Ese sentido común regresivo en cuanto a derechos que se fue construyendo, pero bueno, en el peronismo explícito podríamos decir la víscera más sensible del cuerpo es el bolsillo, y el bolsillo de los misioneros está destrozado, la gente no tiene para comer. Eso en algún momento nosotros creemos que va a hacer pie, y bueno, tiene que surgir una propuesta popular que se oponga. Sí, lo decía Perón eso, ¿no? La víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, y esto de que de 1.500 trabajadores queden 300 es una pintura de cómo está el país, ¿no, Marta? Sí, ¿qué tal, Marta? José Luis, me parece también que un problema es que exista una vinculación entre esos que tienen el bolsillo flaco, que sepan de por qué tienen el bolsillo flaco, de dónde les viene el problema, porque hoy pareciera que eso está medio como roto, no alcanzan a percibir. No sé cómo es el caso allá en Misiones, ¿no? Sin dudas, un desafío que tenemos los militantes populares es bueno, ¿no? Es poder visibilizar esto, ¿no? Explicarlo, porque claro, hay mucha confusión. En Misiones está pasando eso, ¿no? Quienes son defensores del gobierno nacional responsabilizan al gobierno provincial de todo lo que está sucediendo, que el gobierno provincial tiene un montón de responsabilidades, le dieron todos los votos por la ley base y demás, pero indiscutiblemente no son quienes conducen estas políticas. O sea, es el gobierno nacional, es su representante Milei. No, pero aparte, José Luis, aparte porque el gobierno lo acusa porque no ajustó lo suficiente, no es que lo acusa porque hizo las cosas mal, porque no hizo mucho, al contrario, lo acusa porque hizo poco, que si fuera por Milei deberían haber ajustado más hambre, más cierre y demás. Sí, sin dudas. Bueno, ahí justo noto que estuvieron mirando mi perfil de Instagram. Ahí van a ver un video de un productor que tengo, de que lo que decía en el 2021 y lo que dice ahora, el productor de cítricos, del más importante posiblemente en la provincia de Misiones, decía, bueno, nosotros la verdad teníamos problemas, yo no conseguía trabajadores por los planes, una persona muy particular con la que tengo mucha disidencia, muchos temas. Podría discutir toda su nota, y él salía en medios nacionales diciendo que no tenía trabajadores y que tenía mucho trabajo para dar y tenía muchas cosechas, y sin embargo ahora dice, nos estamos muriendo de hambre, estoy saliendo a vender con mi esposa en mi camioneta, no tenemos trabajo, no tenemos nada.
bueno, visibilizar eso es muy importante, que nosotros podamos mostrar lo que está pasando, y es muy importante mostrar lo que están haciendo ustedes, tener una visión federal, porque mirá lo que está destrozando son las economías regionales, ¿no? El que hace cítrico, la yerba acá, recién hablaba de un productor. Nosotros hablamos de diciembre del 2023, el objetivo del precio de kilo de hoja verde sin procesar de yerba era 505 pesos. Esa era la proyección para empezar la zafra en el 2024. Recién me decía que hoy, en la zona acá de San Pedro, pagaban 70 pesos el kilo de hoja verde. Ese productor está fundido, ese productor va a vender la tierra y vienen las multinacionales y compran la tierra regalada. Esa película la vimos en los 90. Claro. José Luis, realmente cuando yo te pregunté sobre las organizaciones ecologistas, era sobre todo por la preocupación por esta cuestión de que lo que hicieron fue realmente criminal. Lo que hacen es criminal, no solamente porque es criminal lo que hacen con los bosques, con la deforestación, sino que es absolutamente criminal lo que hacen. No escucho nada. Digo que es absolutamente criminal lo que hacen con estas familias que estábamos hablando hace un rato, que lo que pasó con esta empresa Arauco y pasó en Wanda y que sigue pasando en otros lugares. Hay delitos vinculados ahí, sin duda, o sea, es criminal porque hay delitos. Es criminal. Sí, no hay otra descripción. Ahí quienes más acompañan por ahí no son las organizaciones ambientalistas, se junta un poco acá en Misiones la lucha, son las organizaciones de lucha por la tierra, los campesinos, son quienes acompañan porque también hay mucha conciencia de que si esto avanza, avanzan por todos, ¿no? Y están dando la lucha, pero bueno, es una zona del poder muy concentrado, es la zona de mayor poder de esta multinacional. Entonces, bueno, todos ahí tienen una condescendencia muy fuerte, los jueces, los municipios, la provincia, pero bueno, esto tampoco quiere decir que haya que bajar los brazos, ni mucho menos. Claro. José Luis Fuentes, abogado ambientalista y militante popular de Misiones, del Dorado, te agradecemos mucho por estos minutos para Radio Con Aguante, para nuestro programa Tiempo de Resistencia. Te mandamos un gran abrazo y estamos a disposición para cuando ustedes tengan cosas para contarnos y para difundir. Bueno, un placer y bueno, mucha fuerza a seguir difundiendo las luchas de toda nuestra hermosa patria. Así es, como dice el nombre del programa nuestro, es un tiempo de resistencia, hay que seguir. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo fuerte. Tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva. Bueno, seguimos con el programa y bien, acá viene la nota política del día, que no es una entrevista, sino una discusión entre nosotros, porque tuvimos el cierre de listas de todos los partidos políticos que dejaron heridos por todos lados en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre próximo, que dejaron heridos en la Libertad Avanza, en el peronismo. Hago un pequeño raconto para los que nos escuchan. El peronismo cerró la lista de candidatos recién el lunes, después de un gran tironeo. A las 11 de la noche del sábado que cerraban las listas, Kicillof habló con Cristina Fernández de Kirchner y, mejor dicho, primero dio la orden porque la cosa no avanzaba, la cámpora no cedía, querían todos los lugares. Estamos hablando de una organización que viene manejando las listas bonaerenses a discreción desde hace más de 10 años. 13 años más o menos. Bueno, la cosa no se destrababa y Kicillof dio orden a toda la gente del Movimiento Derecho al Futuro, que él encabeza, que hagan listas propias. Muchachos, hagan las listas porque esto no se destraba, vamos separados. A las 11 de la noche, unos minutos después, habló con Cristina Kirchner. Fue una conversación que la han presentado como que fue una conversación de arreglo, fue una conversación bastante dura, en la cual Cristina termina aceptando lo que decía Kicillof. Kicillof le dije tajantemente ya estamos haciendo las listas para presentarlas. Ante esa realidad, Cristina cede,
la tercera sección, sobre todo, que la quería encabezar ella en su momento y que ahora quería ponerla encabezando a Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. Cede, logra poner a Mayra Mendoza tercera, pero acepta que la encabece Magario o cualquier persona que estuviese del lado del Movimiento Derecho al Futuro. Fue bastante dura. Estuvimos hablando esta semana con gente que participó cercana a la negociación. Patricia también estaba ahí, estuvimos hablando, y nos decía que realmente fue más dura de la cooperación en los medios y que no va a haber, por empezar, un mando de campaña unificado, va a haber por lo menos dos, el que responde a Kicillof y el otro que responde a la Cámpora. El balance que hacen desde el Movimiento Derecho al Futuro es que la Cámpora y Cristina venían manejando la provincia a discreción desde hace 13 años, tal vez un poquito más, y esta vez tuvieron que aceptar el planteo de Kicillof. Resignaron la primera, la tercera, la primera la va a encabezar Cato Podis, también a un hombre cercano al gobernador, la tercera donde va Verónica Magario, y la segunda donde va también un hombre del Movimiento Derecho al Futuro, es decir que se quedaron con menos secciones electorales que las que se quedó Cristina y la Cámpora, y Máximo, pero se quedaron con las más importantes. Tienen más número de electores. Y además con las que te pueden hacer ganar o perder. Hay una encuesta que salió ayer, la difundían ayer en varios medios, donde Magario está alrededor de 20 puntos por encima de este comisario que está ahora investigado por sedición, Bondarenko. 20 puntos, 47 a 27, son muchos puntos en una sección que junta 5 millones de votantes, igual que la primera, entre las dos son todo el conurbano, y eso te puede hacer ganar la elección de provincial y en octubre la nacional. Así que bueno, eso por un lado. Y después, como ya habrán visto en todos lados, aunque los medios hegemónicos lo tratan de edulcorar un poquito, la interna de La Libertad Avanza, que ya al PRO lo acostaron de entrada, porque el frente se llama Alianza La Libertad Avanza, es una cacofonía, parece hecho en versito, que suena muy mal. Pero bueno, ya el PRO desapareció del nombre. Finalmente le dieron más cargos que los que ellos pensaban, que los que el PRO esperaba, porque tenían que perjudicar a toda esta gente de las Fuerzas del Cielo, este sector ultramontano, de la derecha, sobre todo digital. Son chicos que manejan muchas redes sociales, tienen muchos seguidores, esperaban algún cargo, pero territorio no manejan. Y bueno, los acostaron a todos, ¿no? La teoría del preservativo, cuando preciso te uso y de cuando no servís más, te tiro por ahí. Vos, Marta, ya estás desesperada por decir algo. Sí, estamos preguntando. Estaba preguntando. Traten de no pasarse más allá de las 6 de la tarde por ahí terminar. Si este sector de los digitales que decís es el de Santiago Caputo, que en realidad son varios, ¿no? Porque parece que hay varios. Pero heridos el que manda a los trolls es algunos tienen independencia, ¿no? La historia dice Rodán, y hay algunos y otro, el traductor, Iñaki, no sé cuánto, el traductor, pero la mayoría de los que son en manada, digamos, podríamos decir de todas maneras, son los de Santiago. Vamos a ser un poco puntillosos. La Fuerza del Cielo existe desde antes. El jefe de la Fuerza del Cielo es Agustín Romo, que es diputado provincial y es el presidente del bloque. No le dieron un solo cargo. Y son 2.700 cargos. Decía Sebastián Pareja, se ufanaba, organizamos más de 2.700 cargos en toda la provincia, dejamos a todos los sectores. 2.700 cargos y no le dieron nada, ni uno, ni un concejal. No importa, igual después le van a dar algún puesto en alguna empresa. No, ahora están prometiendo los cargos nacionales, o sea, candidaturas nacionales para octubre. Pero viste, cuando yo te pido plata y no te la devuelvo, pero te digo en octubre te la voy a devolver, vos ya estás dudando, ¿no? No creo que... Además, esto es una cosa... están haciendo en la provincia de Buenos Aires menemismo explícito. ¿Sí? Está manejando Eduardo Lule Menem y también mete un poquito la cuchara, aunque menos Martín Menem. Parecido. Y Sebastián Pareja era un tipo que fue funcionario del menemismo. Si me disculpan, voy a decirlo en francés. No jodamos. Son menemistas de toda la vida. Hablando de bueno, vamos a tratar de ser un poquito buenos. La Libertad Avanza. ¿Bueno con quién, perdón? Tiene 4 años La Libertad Avanza, 3 años. 4 años. Y no hay nadie que esté en condiciones de votar o ser votado que no tenga un pasado en otro lugar. Bueno, pero el problema es lo que pasa es que cuando vos haces todo un discurso basado en la anticasta,
Exactamente. Sí, claro. Entonces, si vos basás tu discurso en eso, tendrías que haber puesto a toda gente que está perfecto, que nadie conoce. Algunos que están, nadie los conoce, pero bueno, a favor con favor se paga, ¿no? Se deben muchos favores. Así que me parece, si vos... ¿Cómo se deben? Sin embargo, ¿quién los cobran? pero parece ser que yo en realidad no conozco los nombres, pero sí han entregado bastantes puestos a gente del PRO en provincia de Buenos Aires. Sí, claro, más de lo que, pero más de lo que esperaban. Lo que pasa Y algunos es que de se pronto decían no peronistas, son, lo que pasa es que exactamente no son de esos nombres que rimbombantes, digamos, que son los que vemos o escuchamos A mí- en los medios de manera diaria, pero sí son militantes reconocidos. A mí hoy por hoy me preocupa Sí. Somos Buenos Aires. Eso ¿Cómo va a también es un traccionar problema. los votos de la oposición al gobierno nacional, estoy hablando, ¿no? Al PJ, al Frente Fuerza, lo que quieran, como se llame, Fuerza Patria. Somos Buenos Aires, le va a sacar votos a la derecha de Milei, porque Yo creo, porque básicamente integraban Juntos por el Cambio antes. Claro. Claro, Sí. además básicamente ¿qué va a juntar? Es una mezcla de radicales, pichetistas, ¿ves? Que es antikirchnerismo. Pero esos son anti-Kicillof inclusive, o sea, esa Bueno, por gente... eso, pero antikirchnerismo, viste que el antikirchnerismo, el kirchnerismo es una bolsa rara para Es una todas bolsa, sí, estas si personas. Alberto Fernández es kirchnerista, imagínense. Claro. Un detalle un detalle No. de la pelea del sábado a la noche, contaban en el Movimiento Derecho al Futuro para hacer una lista aparte, porque necesitas partidos políticos con personería. Contaban con el Frente Grande, y el Frente Grande ya estaba inscrito en la otra lista, en la lista de unidad, que finalmente quedó. Y bueno, juntaron 2 o 3 partidos por ahí que tenían personería, y uno de ellos era el partido Parte, el de Alberto Fernández, Partido del Trabajo y la Equidad. Terminó. No, ¿viste? Después finalmente no lo presentaron, pero bueno, terminó en eso. Me hiciste acordar de Alberto Fernández. Sí, pero Anécdotas. esta gente ha sido muy bicha para armar lo de la ciudad. Estoy hablando de La Libertad Avanza, ¿no? Porque se han puesto muchos cargos de gente de amarilla, ¿cómo? Del PRO. Del Del PRO. Se le han puesto muchos, y su nombre no aparece absolutamente en ningún lado. O sea, lo que buscan es eliminarlos, pero ya directamente, ya ni que hablen. Vos decís A mí, que francamente, que eliminen al PRO no es mi principal problema. Pero para ellos sí, porque La verdad Ojo que en Somos Buenos Aires hay 25 intendentes metidos y 22 por lo menos son del PRO. La intendenta de 9 de julio, me la acuerdo Sí. ahora para dar como ejemplo, dijo la Libertad Avanza en el Consejo Deliberante promovió mi juicio político y me querían destituir. ¿Cómo voy a hacer alianza con esa gente? Otro caso parecido pasó con otro, no me acuerdo si fue Pergamino, otro partido por el estilo, que también se fue. Y además en eso son partidos donde hay una fuerte raigambre radical, Claro. ¿no? Claro. Porque ese es la zona pampeana bonaerense, que es Boina blanca. característica de los radicales. Radicales antiperonistas. radical Sí. conservador, digamos. Claro. Sí. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, lo hablábamos el otro día, no me acuerdo ya con Y hay quién. una mezcla también, porque no olvidemos que está ahí también funciona la Federación Agraria, y por ahí no es tan conservador, pero son Pero radicales, son antiperonistas. claro. Su identidad política más que radical es antiperonista. Hablábamos hace unos días de que en la época de Alfonsín hubo un proyecto que no se presentó finalmente para modificar, crear una provincia con la capital federal y todo el Gran Buenos Aires, lo que ahora es la tercera y la primera sección electoral, que se iba a llamar Provincia Urbana del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque estaban podridos los radicales de que el peronismo le gane la provincia. Con el conurbano te gana el resto de la provincia. El resto de la provincia era radical, incluyendo Mar del Plata y Bahía Blanca, que eran ciudades importantes. Entonces querían hacer eso como, bueno, te regalo la capital federal y el Gran Buenos Aires son tuyos, pero déjame la provincia de Buenos Aires, que eran 2 senadores más en aquel momento, ¿no? Así Pero vos que... decís Sí, que, estás hablando de la época de Alfonsín. Exacto. Claro. Después vino el gran arreglo que hizo Alfonsín con Menem, Sí. pensando que la capital les iba a quedar para siempre, manejándolo del modo que lo hicieron. Y bueno, finalmente Pasaron cosas.
Bueno, pero en aquel momento fue un gran arreglo para los radicales porque les quedaba la capital y además les quedaba un senador por provincia, con el tercer senador era radical. Les cuento una cosita de color que pasó. Perdón, me parece que es bueno recordar que ese tercer senador llevó a un desastre porque hay provincias muy excesivamente representadas y otras muy poco, ¿no? Sí, claro. Sí, no es proporcional. No es proporcional a la cantidad de gran habitantes. Perjudicada la provincia de Buenos Aires. Exactamente. No, sí. les quería contar algo. Vieron que se va a usar la boleta única de papel en las elecciones. A la antigua. A la antigua, y bueno, la cuestión es que ya empezó el gobierno a hacer los spots publicitarios. Subieron un spot publicitario en el cual decían hace 50 años que venimos votando, bla, 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 y ponen las fotos de todos los presidentes, desde Perón, o sea, Perón pasa por todos. Sí. No estaba Cristina. ¿Ah, sí? Claro, no. No fue Ponen presidenta. a todos los presidentes y no está Cristina. Está Pero ella fue presidenta. Está bien, ella fue presidenta. Claro, bueno, ponele. Bueno, la cuestión es que, se imaginan, lo subieron a la red social Twitter y empezaron a putear abajo, todos, obviamente, claro. Los trolls del otro lado. Entonces empezaron a putear, y tuvieron que volver a hacer el spot televisivo. Lo deberían tener hecho. Estaban en el si pasa. Pero lo peor de todo ella fue de todos los que estaban ahí. Ella había sido dos veces presidenta. Bueno, comparte la fotito. Está ella, Mauricio y Alberto. Después los otros tienen toda su foto aparte. Ella comparte esa, o sea, hasta que ningunearon hasta Mauricio. Qué bárbaro. Pero bueno, la cuestión es que lo bajaron y a los 5 minutos volvieron a subir con Cristina Fernández de Kirchner. Yo les dejo planteados de acá, para terminar el tema político, igual ahora terminamos con un par de anécdotas, pero quiero dejarles planteado, antes que nos quedemos sin tiempo, para la semana que viene, hoy no va a haber tiempo, para hablar de un escándalo que ha pasado en el ámbito de la salud. Están el examen anual para nombrar residentes médicos en varios hospitales públicos, por supuesto, lo están anulando porque dicen que había exámenes que se habían vendido, que te daban 286 casos. Claro, 200 y bueno, mezclan lo de la corrupción con la xenofobia, dicen que son estudiantes que vienen del exterior y que venían con el examen comprado, te dan el examen antes para que lo estudies antes, entonces es fácil rendirlo, mezclan un poco la xenofobia con el acomodo, con la corrupción. Ahora, la corrupción, pues esto lo vamos a hablar la semana que viene con tranquilidad, el que organiza eso es el Ministerio de Salud, Mario Lugones. Claro. O sea, si hay corrupción, muchachos, ustedes, vamos a hablar de esto la semana que viene, a ver si podemos hablar con algún especialista en el tema salud, alguien del sindicato y demás. Yo solamente quiero despedirme, yo por mi parte, ustedes agreguen lo que quieran, diciendo que entre la lista de candidatos que metió el menemismo de Sebastián Pareja, hay una candidata a concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, que se llama Geraldine Price. Una chica que tiene la cara tatuada con mensajes animalistas. Ay, sí. La verdad que los mensajes son simpáticos, pero lo de ella es impresentable. Dice, agradece por Twitter que la hayan nombrado candidata a concejal con S, no con C. Dice que el cargo le llegó, la candidatura le llegó de repente con doble R, todo junto, parece Catita hablando de Nini Marshall. Pero Catita se nos fue re de repente. No, claro, el personaje de Catita lo hacía a propósito. Eso era una Catita en aquella época, una chica de pocas luces del Gran Buenos Aires. Bueno, es esta Catita. Bueno, no empecemos a hablar de pocas luces porque... Sí, bueno, esto viene a ser juego. Esta no es una chica escultural, ni mucho menos, pero viene a ser juego con lo que es Lemoine, lo que fue Lourdes Arrieta, esta otra marplatense que nunca me acuerdo el nombre, Juliana no me acuerdo cuánto. Otra que escribe horror de ortografía. Y después, con el descuento con la excusa de que lo que pasó antes del 2023, cuando fue candidato a presidente Milei, tabula rasa, dijo Milei, y ahora se agarran de eso. Meten un candidato en la tercera sección electoral, Pablo Morillo, que hay un video de él diciendo que el mejor candidato a presidente es Kicillof, que Kicillof está recontra capacitado. Es verdad, porque lo vi. Y Sebastián Pareja dice, pero eso fue en el 2021. La verdad que este país es como para que hagan varias películas, no una, algunas dramáticas y otras cómicas. Nos vamos despidiendo, no sé si alguno quiere agregar algo más. No, yo quería agregar solamente que esta semana se cumplieron 49 años de la noche del apagón.
Ayer se hizo una marcha en Jujuy. Ayer se hizo una marcha en Jujuy, porque en este momento Ledesma está atravesando, los trabajadores de Ledesma están trabajando una situación complicada. Hubo más de 20 despidos en el ingenio y bueno, la familia Blaquier está flexibilizando, haciendo su propia reforma laboral, así que esta marcha de este año tenía, aparte de recordar lo que pasó, la desaparición de opositores políticos en la provincia de Jujuy durante la dictadura, entre ellos el intendente Aredes, ¿no? Entre ellos el intendente Aredes de San Martín, del Libertador General San Martín. Así que bueno, esa es el recuerdo para uno de los hechos más luctuosos de la dictadura. Que murió impune. Que justifica aquello de dictadura cívico-militar. La parte cívica eran los empresarios. Hasta el viernes que viene, señores, nos vamos. En una semana volvemos con Tiempo de Resistencia. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.